Y para mí la espiritualidad es algo inherente a la condición de la vida, ¿no? A veces me dicen, yo no creo en nada. Yo digo, bueno, ¿en qué Dios no crees? Es decir, ¿cuál es? Para mí es importante la espiritualidad. Todo el trabajo, toda la lucha mía está marcado cuando comienzo a descubrir la relación de la religiosidad, del espíritu, podríamos decir, con la acción social. Gandhi fue un hombre coherente en la lucha, en el decir y el hacer, en la construcción por la liberación de la India. Y esto yo lo aprendí después recorriendo América Latina, viviendo en las favelas, en los tugurios, en las callampas, en las casas de brujas, en la Villa Miseria. Yo digo que la pobreza en todos los lados cambia de nombre, pero en todos lados tiene el mismo rostro. Entonces ahí comencé a comprender de vivir con religiosos, religiosas, que trabajan y luchan junto a los pueblos. El obispo Carlos Cajade tuvo una influencia en vos. Él decía una frase que decía, si el mundo no se piensa desde el pobre, se construye contra Dios. Sí, éramos compañeros, ¿no? Con todo el movimiento de la teología de la liberación, después de lo que fue Vaticano II, Medellín, esa que decía Juan XXIII, hay que abrir las puertas y ventanas, sacarle el polvo a esta iglesia y que entre la luz. Ahora, hay en esa iglesia de la liberación igual dos corrientes, Sí. Una que se suma al proceso que atraviesa casi toda América Latina, que es el de la resistencia armada. Armada, desde el Camilo Torres, bueno, sí. Y muchos otros, sí. que toman un camino no pacífico, que toman un camino de acción directa, ¿no? Sí. ¿Vos cómo veías eso? Yo no soy pacifista. No lo eras de joven y no lo sos todavía. No. Soy un luchador por la paz. Claro, usaste la palabra lucha y yo precisamente te quería preguntar porque el concepto de Gandhi, vos dijiste la lucha de Gandhi. Sí. Suele haber una confusión de que Gandhi no luchó. No, Gandhi luchó, fue una resistencia permanente contra la opresión. Y él trabajaba, decía, incluso cuando libera la India, que todavía no era suficiente esa liberación. Había que lograr la liberación de la India cuando el Brahman y el intocable sean hermanos y tengan la misma igualdad. Esa es la liberación. Pero no únicamente la liberación política de que se vaya al imperio. Además, desarrolló métodos en la lucha no violenta. Camilo Torres, yo respeto al Che, me parece una figura extraordinaria, porque fueron coherentes en la vida entre el decir y el hacer. Y lucharon porque creían en eso. Hay toda una teología de la justificación de la guerra. Para mí no existen las guerras justas. Existen las causas justas, no las guerras justas. Ninguna guerra justa. La guerra va a la destrucción y la muerte. Muchas veces se acotan los derechos humanos a una etapa de la vida del país. Podríamos hablar de otros países, no solo de Argentina. Pero para mí los derechos humanos, y creo que está contemplado en la misma Naciones Unidas, pero también en las religiones, es cuando se mueren los niños de hambre, enfermedades evitables, ¿no? Es el derecho de los pueblos originarios y también aquello que recién ahora se está hablando que tiene que ver con la madre naturaleza, ¿no? El caso de la devastación de la biodiversidad o la cuestión de la minería, los monocultivos. Creo que lo más peligroso de los monocultivos son los monocultivos de las mentes, que es una forma también de dominación, de destrucción. La gran riqueza de los pueblos, fíjate, la madre naturaleza nunca generó monocultivos. La madre naturaleza siempre generó una gran diversidad. Y es así también en los pueblos, ¿no? Como también vemos en la agricultura cuando hablamos de los agrotóxicos,
como el glifosato, ¿no? También hay agrotóxicos culturales o tóxicos culturales que someten a los pueblos a la dominación. Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos también tenemos que verlos también porque hay una dominación cultural. Tenemos que liberarnos.